La historia de la ciudad comienza como un asentamiento íbero. La tribu de los indigetes rondaba por el llano de Girona. En el periodo de las guerras sertorianas, un joven general romano Pompeyo fue enviado a Hispania para aplastar al insurrecto Quinto Sertorio. Hacia el 77 a.C., Pompeyo construyó un oppidum en la vía Heraclea donde confluyen los 4 ríos, el Oniar, el Güell, el Galligants y el Ter. Y los ocupantes romanos fundaron Gerunda, construida sobre un pueblo ibérico. Explicaría así su forma triangular inusual al modo romano. Fue importante a nivel estratégico porque estaba unida por la vía Augusta, los ríos y el puerto de Ampurias. Durante las persecuciones del emperador Diocleciano a los cristianos, entre el 303 y 311 después de Cristo, el obispo Narciso logró masivas conversiones en su viaje a Augusta y de regreso en Gerunda fue martirizado junto con el diácono Félix el Africano. Posteriormente, ambos fueron santificados y sus restos guardados en el Martyrium, que más tarde sería la Basílica de San Félix. Con la decadencia del Imperio Romano, en 476 la ciudad pasó a manos de los visigodos. Así tuvo su primer periodo de esplendor como diócesis de la Iglesia unida a la sede metropolitana de Tarragona. Momento, ¿les suena conocido esto que ven ahí? Bienvenidos a Game of Thrones. Está muy lindo el centro histórico de Girona, Quizás porque estoy con la camiseta de Argentina, un estabilizador filmando. Me mira demasiado la gente, pero con muy buena onda, siempre tirando. Vamos a Argentina, me dice. En la catedral de Gerunda, año 673, el general romano Flavius Paulus se rebeló contra su rey visigodo Wamba y se hizo proclamar Rex Orientalis, ciñendo la corona votiva de oro ofrendada años antes por el rey Recaredo al sepulcro de San Félix. Finalmente, la revuelta fue sofocada por Wamba y la corona a su lugar. La conquista musulmana afectó a Girona en 715, pero duró poco. En el 785, la población aniquiló a la guarnición musulmana y entregó la localidad a Carlomagno, a cambio de conservar sus leyes consuetudinarias. La organización carolingia convirtió a la ciudad en la sede del condado de Girona y superó las etapas más difíciles del periodo musulmán. Las nuevas murallas reforzaron la plaza fuerte y ampliaron la superficie de la ciudad. Llegó la época del máximo esplendor de la comunidad judía de Girona con la escuela cabalística. Actualmente, el Cal de Girona es una de las mejores conservadas de Europa. La catedral de Santa María de Girona fue reconstruida en el 1038 por el obispo Pere Roger, hermano de Ermesenda de Carcassonne. Argentina. Vamos Argentina. De esta época es la torre de Carlemany, con las relativas leyendas, la reconquista, la espada, el trono y la santificación de Carlomagno, con la celebración de su día el 29 de enero. En la cruzada contra la corona de Aragón en el año 1285, Girona fue sitiada por los franceses que tenían un numeroso ejército con caballería de élite. Los atacantes consiguieron cruzar el río Oniar y en la iglesia de San Félix profanaron el sepulcro de San Narcís. Según la leyenda, miles de moscas salieron de la tumba y picaron a los franceses esparciendo la peste. Murieron 20.000 hombres y 4.000 caballos. Girona quedó así milagrosamente liberada. Desde entonces, la ciudad recuerda con agradecimiento la acción de San Narcís, lo nombró patrón y se celebra el 29 de octubre. Vos mirás así y decís, ¿qué es esto? Pues, ¿una iglesia? No. ¿Sabes lo que es? Increíble. Universidad de Girona, el aula magna. Entre los siglos XV y XVII, la ciudad siguió creciendo y se continuaron haciendo pequeñas ampliaciones y mejoras de las murallas para proteger a la ciudad de los ataques a los que tuvo que hacer frente hasta principios del siglo XVIII por parte de las tropas francesas en el contexto de las guerras europeas,
que ya menciono en los videos que hice de Barcelona y de Zaragoza, que recomiendo verlos. El conflicto entre Girona y los franceses terminó a principios del siglo XIX, cuando sufrió una devastación debido a los combates que sucedieron durante la Guerra de la Independencia Española. Hacia 1889 el Estado Mayor del Ejército suprimió el estado de Plaza Fuerte que ostentaba Girona y le permitió así derribar las murallas del sur y extender la ciudad hasta la forma que tiene hoy en día. Por su increíble centro histórico, Girona llamó la atención de los productores de Game of Thrones, que en el año 2015 decidieron filmar escenas de la quinta temporada. Por su impresionante historia y su belleza cinematográfica, hacen que Girona sea hoy en día una atracción turística esencial para toda la gente que, por ejemplo, decide visitar Barcelona y, como yo, venir aunque sea un día a visitar esta increíble ciudad.